La mansión nunca había estado tan silenciosa. No se oían pasos, ni gritos, ni cristales rompiéndose. Solo silencio. Vincent entró, llevando instintivamente la mano a la pistola que llevaba en la cadera. El ambiente le parecía extraño, demasiado tranquilo, demasiado apacible. En su mundo, el silencio significaba peligro. Ningún niño corría hacia la puerta. Nadie estaba peleando. Ningún guardia acudía apresuradamente para informar del caos. Se quitó el abrigo y gritó: «Lucas, Emma, Noah, nada». Buscó habitación por habitación. Sus pasos resonaban en los pasillos de mármol. La cocina estaba vacía, la sala de juegos intacta. Su pulso se aceleró. ¿Dónde estaban? Su mente repasó rápidamente todos los enemigos, todas las amenazas, todos los hombres que lo querían muerto. Desenfundó su arma y se dirigió hacia la última puerta. La abrió de una patada, listo para matar, y se quedó paralizado. Allí estaban, arrodillados, tres cabecitas inclinadas, con las manos juntas en señal de oración, y junto a ellos, Lily, la criada que apenas recordaba haber contratado, guiaba a sus hijos en la oración. Lucas susurró: «Gracias, Dios, por mantener a papá a salvo hoy». Emma añadió: «Por favor, ayuda a Noah a volver a hablar». Y Noah, el niño que no había dicho una sola palabra en 4 años, abrió la boca y dijo: «Y gracias por enviarnos a Lily». La pistola de Vincent se le resbaló de los dedos y cayó al suelo con un ruido sordo. Nadie se inmutó. Simplemente siguieron rezando. Y en ese momento, en la habitación más silenciosa de la casa, Vincent Castellano, el jefe mafioso más temido de Nueva York, el hombre que había ordenado muertes sin pestañear, sintió que algo se rompía en su pecho. Durante 4 años no había llorado, ni cuando enterraron a su esposa, ni cuando quemó el imperio de los hombres que la mataron. Pero allí, de pie en la puerta, viendo a sus hijos hablar con un Dios al que él había abandonado hacía mucho tiempo, las lágrimas brotaron y ninguno de ellos lo vio derrumbarse. Antes de continuar, pulsa el botón de suscribirse y activa las notificaciones para no perderte ninguna historia. Dale a me gusta si crees que el amor puede curar incluso los corazones más oscuros. Y cuéntame en los comentarios desde qué lugar del mundo nos ves esta noche. Vincent retrocedió desde la puerta hasta que su espalda tocó la fría pared del pasillo. Sus piernas parecían haber perdido toda su fuerza. Se deslizó y se sentó con fuerza en el suelo de mármol. Con ambas manos agarrándose la cabeza, las lágrimas seguían cayendo y no podía detenerlas. Se oyeron pasos rápidos y urgentes en la escalera. Marco, su jefe de seguridad, irrumpió con la pistola ya desenfundada. Había oído metal golpear el suelo y supuso que había pasado algo malo. Pero cuando Marco vio la escena que tenía ante sí, se quedó paralizado. Su jefe, el hombre al que temía todo el mundo del hampa de Nueva York, estaba sentado en el suelo llorando. Marco había seguido a Vincent durante más de 10 años. Lo había visto matar sin que le temblara la mano. Lo había visto ante el ataúd de su esposa con el rostro frío como el hielo. Pero nunca, ni una sola vez, lo había visto llorar. Vincent levantó la cabeza y sus ojos inyectados en sangre se encontraron con la mirada atónita de Marco. Hizo un solo gesto, un único movimiento con la mano. «Vete». Marco dudó un segundo y luego retrocedió en silencio. Hay momentos en los que incluso el hombre más leal tiene que saber cuándo desaparecer. Vincent se levantó y se movió como un sonámbulo por el largo pasillo en forma de túnel. Se detuvo frente a una puerta al final del segundo piso. Esa puerta no se había abierto en 4 años. Era el baño de Kate. La abrió y entró, y el aroma familiar lo golpeó como un puñetazo en el pecho. Su perfume aún flotaba en el aire, aunque el frasco llevaba mucho tiempo vacío. Las toallas seguían dobladas cuidadosamente, tal y como ella solía hacerlo. El espejo aún conservaba una tenue marca de pintalabios en la esquina, donde ella solía darle un beso cada mañana para burlarse de él. Vincent se paró frente al espejo y se miró en él. Un extraño le devolvió la mirada con ojos hundidos, un rostro marcado por las penurias y una mirada que llevaba muerta mucho tiempo. La voz de Kate resonó en su cabeza, como si estuviera justo detrás de él. «Luz, Vincent, deja entrar la luz». Esas fueron las últimas palabras que pronunció antes de cerrar los ojos entre sus manos. Entonces no lo entendió, y seguía sin entenderlo ahora. Pero esa noche, después de ver a sus hijos arrodillarse en oración junto a una mujer que no conocía,
Después de escuchar a Noah hablar por primera vez tras 4 años de silencio, comenzó a preguntarse, ¿en qué me he convertido? ¿Y qué me he perdido? A la mañana siguiente, el reloj acababa de dar las 6 cuando Vincent bajó a la cocina. Era la primera vez en 4 años que aparecía abajo por la mañana. Normalmente se marchaba cuando aún estaba oscuro y no regresaba hasta que los niños se habían acostado. Lily estaba de pie junto a la cocina, dando la vuelta a las tortitas en la sartén. Se giró al oír los pasos y se sobresaltó. Señor Castellano, no sabía que había vuelto. Vincent la miró durante un largo rato. Era la primera vez que la veía realmente a la luz del día. Tenía el pelo castaño y lacio, recogido cuidadosamente en la nuca, y unos ojos que transmitían una tristeza tan profunda que él no sabía cómo describir. ¿Cómo te llamas? Lily. Lily Brennan, señor. Vincent sacó una silla y se sentó a la mesa del desayuno. Me quedaré a desayunar. Lily se quedó allí de pie, como petrificada, durante unos segundos, antes de asentir con la cabeza y volver a su trabajo. 15 minutos más tarde, se oyeron unos pasos pequeños en las escaleras. Lucas apareció primero, con Emma y Noah detrás de él. Los 3 niños se detuvieron en seco en la puerta de la cocina cuando vieron a su padre sentado a la mesa. Lucas fue el primero en hablar. Su voz estaba cargada de sospecha. Papá, no te vas. Vincent miró a su hijo e intentó mantener la voz firme. No, hoy me quedo en casa. Silencio. Nadie sabía qué decir. Emma y Noah se miraron, luego miraron a Lily como buscando tranquilidad. Lily les dedicó una pequeña sonrisa y les indicó que se sentaran a la mesa. El desayuno transcurrió en un silencio incómodo. El tintineo de los cuchillos y tenedores contra los platos sonaba fuera de lugar. Vincent se quedó allí sentado, sin saber cómo iniciar una conversación con sus propios hijos. Pero observaba. Observó cómo Lily cortaba el panqueque en trozos pequeños y los colocaba delante de Noah con tanta naturalidad como si lo hubiera hecho 1000 veces. Vio cómo le recordaba amablemente a Emma que se tomara la leche sin decir una palabra, solo con un ligero toque contra el vaso. La vio asentir y sonreír, animando a Lucas cuando éste empezó a hablar de un libro que estaba leyendo. Pequeñas cosas, cosas cotidianas tan normales que pasaban desapercibidas, cosas que él, su padre, nunca había hecho. Cuando terminó el desayuno y los niños salieron corriendo a prepararse para el día, Vincent siguió allí sentado, observando a Lily mientras recogía los platos. ¿Quién era esa mujer? ¿Qué les había hecho a sus hijos? ¿Y por qué se había quedado cuando todos los demás se habían marchado? Hacía unas semanas, esa mansión era un infierno. Para entenderlo, hay que retroceder 4 años, a la noche en que todo se derrumbó. Vincent y Kate acababan de salir de la gala benéfica anual de la clase alta de Manhattan. Ella ya llevaba el vestido rojo que a él le encantaba, con la mano entrelazada con la suya, riendo sobre cómo irían a casa y abrazarían a sus hijos. Los niños solo tenían 5 años y aún se quedaban despiertos esperando a su madre todas las noches. Pero nunca llegaron a casa. La familia Moretti les tendió una emboscada en una carretera desierta. Las balas atravesaron la noche como lluvia. Vincent tiró de Kate hacia abajo, pero ella fue más rápida. Se tiró sobre él justo en el momento en que una bala le atravesó el pecho. Su sangre empapó el traje de él. Ella yacía en sus brazos, respirando débilmente, y pronunció sus últimas palabras con una voz tan débil que él tuvo que inclinarse, con la oreja casi pegada a sus labios, para poder oír. Ilumina, Vincent, deja entrar la luz. Luego cerró los ojos, y parte de Vincent murió con ella esa noche. 3 meses después, no quedaba ni una sola persona en este mundo que llevara el apellido Moretti. Vincent los había cazado uno por uno. Desde el jefe hasta el último soldado de bajo rango, su mano no tembló. No se arrepintió. Solo era una máquina programada para destruir. Cuando terminó el trabajo, regresó a la mansión donde 3 niños esperaban a su padre. Pero lo que entró por la puerta era un cadáver andante. Los niños perdieron a su madre a los 5 años y, de alguna manera, perdieron a su padre ese mismo día. Lucas, el mayor de los trillizos, se volvió violentamente incontrolable. Luchaba contra cualquiera que se acercara a sus hermanos, usando sus puños como si fuera el único lenguaje que conocía para proteger lo que quedaba. Emma empezó a tener dolores de estómago todas las noches, dolores que ningún médico podía explicar. Lloraba mientras dormía, llamando a su madre en interminables pesadillas, y Noah, el más pequeño, dejó de hablar por completo. Después del funeral, nadie volvió a oír su voz.
Los médicos lo llamaron mutismo selectivo, causado por un trauma psicológico. Vincent lo llamó una cosa más que su dinero no podía comprar. Entonces llegaron las niñeras. La primera se marchó después de que Lucas lanzara un cuchillo a la pared justo al lado de su cabeza. La segunda renunció después de que Emma llorara sin parar durante 6 horas y nadie pudiera calmarla. La tercera desapareció sin despedirse cuando se enteró de quién era su empleador en el mundo del hampa. Después de eso, ninguna agencia envió a nadie más. Esta mansión se convirtió en un lugar al que ninguna niñera se atrevía a entrar. Margaret, la madre de Vincent, decidió intervenir. Emitió un horario estricto para los niños. Contrató a un tutor disciplinario y a un especialista en comportamiento. Necesitan disciplina, dijo, no lágrimas, pero la disciplina no cura un corazón destrozado. Todo empeoró. Entonces llegó la noche que casi lo cambió todo de la peor manera posible. A las 2 de la madrugada, un guardia encontró a Lucas sentado en el tejado. El niño de 9 años estaba sentado en el borde más alto, con las piernas colgando en el aire, mirando fijamente al cielo nocturno. Marco fue el primero en subir. Su corazón casi se detuvo cuando vio al niño encaramado allí. Lucas, baja, chico. Lucas se volvió, con los ojos rojos e hinchados por el llanto. Quiero subir más alto. Tío Marco, mamá está en el cielo. Quiero ver a mamá. Marco tuvo que sentarse en ese tejado durante 1 hora hablando de cualquier cosa, prometiéndole todo antes de poder bajar al niño sano y salvo. Después de eso llamó a Vincent, que estaba en Las Vegas por un negocio. Le contó lo que había pasado con voz temblorosa. Vincent escuchó en silencio. Luego dijo solo una frase. Contrata más guardias. No volvió a casa. No preguntó por él. Ni una sola palabra para un hijo que casi se había tirado de un tejado para reunirse con su madre. Después de esa noche, la agencia envió una empresa de limpieza en lugar de una niñera. No les quedaba nadie más a quien enviar, y la casa aún necesitaba limpieza. Lily fue una sustitución de última hora. Entró en la mansión con un bolso viejo, un cuaderno gastado y los ojos de alguien que había visto demasiado sufrimiento en este mundo. Una larga cicatriz a lo largo de su brazo brillaba bajo las luces mientras firmaba los papeles. Vincent la observó a través de las cámaras de seguridad durante exactamente 3 segundos. Una mujer delgada, corriente, nada especial. Se volvió hacia Marco y le dijo con indiferencia, «Déjala limpiar. Veamos cuánto dura». El primer día de Lily comenzó a las 6:12 de la mañana y rápidamente se convirtió en una pesadilla que nunca hubiera imaginado. Acababa de terminar de fregar el suelo de la sala de juegos cuando Lucas apareció en la puerta. El niño de 9 años la miró con una frialdad tan aguda que daba miedo. Luego, sin decir una sola palabra, tomó una caja de pintura roja del estante de arte y la vertió directamente sobre el suelo que ella acababa de pulir hasta dejarlo brillante. La pintura roja se extendió como un charco de sangre sobre la piedra blanca. Lucas se quedó allí esperando. Esperaba que ella gritara. Esperaba que ella llorara. Esperaba que llamara al supervisor y se marchara como todos los que la habían precedido. Pero Lily no hizo nada. Solo se quedó mirando el charco de pintura durante un momento y luego fue en silencio a buscar un cubo y un trapo. Ni una sola queja, ni un solo suspiro. Se arrodilló y empezó a limpiarlo desde el principio. Mientras tanto, Emma se escondía dentro del armario que había en la esquina de la habitación. Cada vez que Lily se acercaba, la niña chillaba como si alguien la estuviera atacando. Lily se detuvo, dio un paso atrás y no volvió a intentar acercarse. Y Noah, el más callado, se sentó acurrucado en el rincón más alejado y la observó sin pestañear durante horas. No había emoción en esa mirada, ni curiosidad, solo el aterrador vacío de un niño que había perdido demasiado. Lily acababa de terminar de limpiar el derrame cuando Lucas apareció de nuevo con otra caja de pintura. Esta vez era azul. La vertió exactamente en el lugar que ella acababa de limpiar, con los ojos desafiándola a reaccionar. Lily se levantó, fue a buscar más agua y se arrodilló para limpiarlo de nuevo desde el principio. Sin decir una palabra, Lucas desapareció y regresó por tercera vez con una caja de pintura amarilla. La volcó en el suelo, salpicando pintura en los zapatos de Lily. Esta vez, ella se detuvo. Lucas se dispuso a correr, seguro de que este era el momento en que ella explotaría. Pero en cambio, Lily dejó el trapo y se sentó en medio de la pintura. Se sentó junto a Lucas en un suelo manchado de todos los colores, como un cuadro loco. No dijo nada. No lo miró con ira ni decepción. Solo se sentó allí,
Lucas se quedó paralizado, sin entender lo que estaba pasando. Todos los adultos que había conocido habían reaccionado de la misma manera cuando él hacía esto. Gritaban, lloraban, se marchaban. Pero esta mujer no hizo nada. Pasó un minuto, luego dos. El silencio se hizo tan denso que costaba respirar. Lucas sintió cómo la rabia le hervía en el pecho, fuera de control. ¿Por qué no reacciona? ¿Por qué no le da una razón para odiarla como había odiado a todos los demás? Cogió la pintura que quedaba y se la tiró directamente a Lily. La pintura roja explotó sobre su camisa, su cara y su pelo. Lily miró la blusa blanca, ahora manchada de rojo como sangre. Luego levantó los ojos hacia Lucas. No había ira en ellos, ni lágrimas, solo una calma tan extraña que no parecía real. «¿Puedes tirar más? Sigo aquí». Lucas se quedó de pie, como clavado al suelo. No lo entendía, no podía entenderlo. Su madre se había ido y nunca había vuelto. Su padre se marchaba todos los días y nunca se quedaba. Todas las niñeras se marchaban cuando él las rechazaba. Entonces, ¿por qué esta mujer no se marchaba? Quería gritarle en la cara que se fuera como todos los demás, pero en lugar de eso se quedó allí de pie, con los labios apretados, y luego se dio la vuelta y corrió escaleras arriba a su habitación. Esa noche, Marco informó a Vincent por teléfono, sin poder ocultar la sorpresa en su voz. «Sigue en la casa, jefe». No se marchó. Vincent frunció el ceño al otro lado de la línea, pero no dijo nada. Lily estaba tumbada en el sofá del salón, todavía con la camiseta manchada de pintura, porque no tenía nada más que ponerse. Nadie le había pedido que se quedara. Nadie la había invitado a pasar la noche. Ella decidió quedarse por su cuenta. Y esa noche, por primera vez en muchos meses, la mansión se sumió en el silencio. No se oyeron los gritos de Emma presa de las pesadillas. No se oyeron los golpes y estallidos de Lucas. No se oían sollozos resonando en los dormitorios. Los niños se durmieron en paz, como si algo invisible hubiera cambiado dentro de la casa. Los días siguientes pasaron lentamente, pero algo estaba cambiando silenciosamente dentro de la mansión. Al tercer día, Lucas siguió poniendo a prueba a Lily, pero no con la misma violencia que antes. Le dio una patada al cubo de agua que ella acababa de preparar, escondió sus productos de limpieza en lugares extraños, pero ya no le echaba pintura ni le lanzaba cosas. Algo en sus ojos había cambiado, como si estuviera observando y esperando algo que ni siquiera sabía cómo nombrar. Emma comenzó a salir del armario donde se había estado escondiendo. No se acercaba a Lily, pero ya no gritaba cuando la veía. Emma se sentaba en un rincón, aferrándose a un viejo y gastado osito de peluche, y observaba a Lily trabajar con los ojos muy abiertos y llenos de cautela. Y Noah, el niño que seguía tan silencioso como una estatua, permaneció en su rincón habitual. No reaccionaba a nada de lo que ocurría a su alrededor, pero sus ojos comenzaron a seguir a Lily cada vez que ella pasaba por delante. La cuarta noche, justo cuando el reloj marcaba las 2:00 de la madrugada, Lily se despertó en el sofá del salón al oír un ruido débil. Abrió los ojos y vio una pequeña figura sentada en el sillón frente a ella. Lucas estaba acurrucado en la oscuridad, con las rodillas pegadas al pecho, los ojos abiertos y fijos en la nada. Lily no encendió la luz, solo se incorporó y lo miró en silencio. Luego se levantó, se acercó al sillón y se sentó junto a Lucas. No se dijo ni una sola palabra. Se quedaron allí sentados en la oscuridad, dos figuras, una grande y otra pequeña, mirando fijamente la espesa noche más allá de la ventana. Pasaron 10 minutos. Silencio. 20 minutos. Siguiente silencio. Lily no le preguntó por qué no dormía. No le ofreció consuelo vacío. Solo se quedó allí, presente, como una promesa silenciosa. Entonces, de repente, Lucas habló, con voz áspera y temblorosa en la noche. «Todo el mundo se va». Lily no respondió, solo inclinó la cabeza para escuchar. Lucas continuó, como si, una vez que las palabras salieron, no pudiera detenerlas. «Mamá se fue. Prometió que siempre estaría conmigo, pero se fue. Papá también se va. Está en esta casa, pero no está con nosotros. Las niñeras se van todas. Todos se van». Se volvió hacia Lily con los ojos llenos de lágrimas. «Tú también te irás pronto». Como todos los demás, Lily permaneció en silencio durante mucho tiempo. Luego levantó la mano y se frotó suavemente la larga cicatriz que tenía en el brazo. La cicatriz que Lucas había visto muchas veces,
pero sobre la que nunca había preguntado. Alguien me dijo lo mismo una vez, dijo ella, con una voz tan suave como un susurro. Mi hermana. Me prometió que nunca me abandonaría. Lucas la miró y por primera vez la curiosidad brilló en la oscuridad de sus ojos. ¿Y entonces qué pasó? Lily siguió acariciando la cicatriz, con la mirada perdida en la lejanía, como si estuviera viendo imágenes antiguas resurgir del pasado. Cumplió su promesa hasta el último día. Nunca me abandonó. Se quedó hasta que ya no pudo quedarse más. Lily se volvió para mirar a Lucas, y en la oscuridad, él pudo ver sus ojos brillantes. Y ahora yo cumpliré mi promesa contigo. Puedes alejarme, puedes gritarme en la cara, puedes decirme que me vaya, puedes tirarme lo que quieras. Hizo una pausa, y las siguientes 3 palabras salieron como un juramento. Pero me voy a quedar aquí. Lucas no dijo nada, no respondió, no prometió mejorar, ni se disculpó por lo que había hecho. Solo se quedó allí sentado. Y por primera vez desde que su madre se marchó, no echó a nadie. Al cabo de un rato, sus párpados comenzaron a cerrarse. Su pequeño y agotado cuerpo se inclinó lentamente hacia un lado hasta que su cabeza descansó contra la silla. Se quedó dormido así, todavía acurrucado sobre sí mismo, todavía pequeño, todavía con una herida demasiado grande para su edad. Lily se levantó, cogió la fina manta del sofá y se la puso con cuidado encima. Se quedó allí mirándolo dormir durante mucho tiempo. Luego volvió a su sitio y lo vigiló hasta la mañana siguiente. A la mañana siguiente, cuando Lily empezó a fregar el suelo de la sala de juegos, Lucas pasó por delante. La miró el suelo y siguió adelante sin hacer nada. No derramó pintura, no lanzó objetos, no hizo ninguna prueba por primera vez. Pero la prueba más importante seguía ahí. Noah. El niño no había dicho una sola palabra en 4 años, desde el día en que murió su madre. Vincent había gastado cientos de miles de dólares en los mejores expertos, los psicólogos más famosos de Estados Unidos, las terapias más avanzadas del mundo. Venían, observaban, negaban con la cabeza y escribían frases frías en el expediente. Frases como mutismo selectivo debido a un trauma psicológico. Decían que el niño necesitaba tiempo, necesitaba paciencia, necesitaba la presencia constante de su familia. Pero Vincent solo pagaba. Nunca acudía a las citas con su hijo. Nunca se sentaba junto a Noah y esperaba. Solo firmaba cheques y desaparecía en su trabajo, dejando a su pequeño solo en un mundo de silencio. Lily no era médico. No tenía un título en psicología ni un certificado de terapia. Solo era una limpiadora con las manos callosas y un corazón que ya se había roto una vez. Pero entendía el silencio. Entendía el dolor que no se podía expresar con palabras. Y sabía que, a veces, lo que alguien necesita no es que le hagan preguntas ni le consuelen, sino que le dejen estar en silencio sin sentirse solo. El primer día, Lily se sentó junto a Noah en su rincón habitual de la habitación. No dijo nada, no hizo preguntas, no intentó que él abriera la boca. Solo se sentó allí, lo suficientemente lejos como para no invadir su espacio, pero lo suficientemente cerca como para que él supiera que ella estaba allí. Noah no reaccionó. Miró hacia otro lado como si ella no existiera. El segundo día, Lily volvió y se sentó a su lado durante exactamente 1 hora. Seguía sin hablar, seguía sin pedir nada. Noah seguía sin mirarla. El tercer día, el cuarto, el quinto, todo se repitió exactamente igual. Lily vino, se sentó, se quedó durante 1 hora, luego se levantó y volvió a sus tareas de limpieza. No mostró decepción cuando él no reaccionó. No intentó cambiar su estrategia. Solo se mantuvo paciente y presente día tras día. El sexto día, algo fue diferente. Cuando Lily se sentó, Noah no apartó la mirada como siempre hacía. El chico giró lentamente la cabeza y la miró. No habló, pero tampoco apartó la mirada. Lily no reaccionó de forma exagerada. No esbozó una sonrisa radiante, ni mostró entusiasmo por este pequeño paso adelante. Solo le devolvió la mirada con suave calma, y luego ambos volvieron a sumirse en el silencio. El séptimo día, Lily trajo el viejo cuaderno que siempre llevaba consigo. Se sentó junto a Noah como siempre, pero esta vez abrió el cuaderno y comenzó a leer en voz baja. Sus labios se movían siguiendo las líneas de la escritura, que se había desvanecido un poco con el tiempo. Noah miró el cuaderno con una curiosidad que no pudo ocultar. Se acercó un poco más, tratando de ver lo que ella estaba leyendo. Lily no se detuvo.
Solo inclinó ligeramente el cuaderno para que él pudiera ver con más claridad. Emma, que había salido del armario unos días antes, estaba de pie en la puerta observando. Se acercó, dejando que la curiosidad venciera al miedo. ¿Qué es eso? Lily miró a Emma y le dedicó una pequeña sonrisa. El cuaderno de mi hermana. Escribía una oración cada día. Emma se sentó al otro lado de Lily, con los ojos muy abiertos y la mirada fija en el cuaderno, fascinada. ¿Dónde está tu hermana? Lily se quedó callada un momento. Su mirada se suavizó mientras se acercaba para colocar con delicadeza un mechón de pelo suelto detrás de la oreja de Emma. En algún lugar donde ya no hay dolor, como tu madre, susurró. Emma se quedó en silencio, con una mirada pensativa en su joven rostro. Luego preguntó con voz suave, ¿la echas de menos todos los días? Lily respondió sin dudar, la echo de menos todos los días. Y entonces ocurrió el milagro. Noah, el niño que no había tocado a nadie en 4 años, el niño que se encogía cada vez que alguien intentaba acercársele, de repente extendió la mano y tocó la de Lily. Fue solo un toque ligero y tímido, como si estuviera comprobando si era seguro. Lily no se sobresaltó. No se volvió para mirarlo con sorpresa o emoción abrumadora. Entendió que cualquier reacción fuerte podría hacer que él se retirara. Solo cerró suavemente los dedos alrededor de su pequeña mano, como si fuera lo más natural del mundo. A partir de ese día, Noah comenzó a seguir a Lily a todas partes como una sombra. Seguía sin hablar, pero siempre estaba cerca de ella. Cuando ella fregaba el suelo, él se sentaba a su lado. Cuando cocinaba, él se quedaba junto a la cocina. Cuando descansaba, él se sentaba a su lado. Y cada vez que había un ruido fuerte o algo que le asustaba, buscaba la mano de Lily y se aferraba a ella como si fuera el único salvavidas que tenía en un océano tormentoso. Lily observaba al niño seguirla paso a paso y se dio cuenta de algo. Había venido aquí para limpiar esta mansión, pero lo que realmente estaba limpiando no era el polvo ni el desorden. Estaba limpiando heridas. En la segunda semana, después de su llegada, Lily trajo a casa 3 pequeñas macetas de terracota y un paquete de semillas. Las colocó en el balcón este de la mansión, donde el sol de la mañana entraba con más intensidad. Era un lugar en el que los niños no habían puesto un pie en 4 años. Allí era donde Kate solía sentarse cada mañana, tomando té y viendo cómo la ciudad despertaba. Después de su muerte, ese balcón se convirtió en terreno prohibido, algo que nadie se atrevía a tocar. Como si el dolor aún se aferrara a cada ladrillo, Lucas fue el primero en acercarse. Curioso, cuando vio a Lily echando tierra en las macetas, se quedó en la puerta del balcón, con ganas de entrar, pero también de dar media vuelta. Emma lo siguió, escondiéndose detrás de su hermano, y Noah, como siempre, se quedó cerca de Lily, como su sombra. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Lucas, tratando de parecer indiferente, pero sin poder ocultar su curiosidad. ¿Plantar?, respondió Lily sin levantar la vista. Una maceta para cada uno de vosotros. Los 3 niños se miraron entre sí, sin entender. Lily siguió trabajando, llenando las macetas, echando semillas y regándolas ligeramente. Cuando terminó, se sentó en el escalón del balcón y les hizo señas para que se acercaran. «Sabéis», dijo con voz suave, como si estuviera contando un cuento de hadas, «las plantas necesitan tiempo para crecer, necesitan agua, necesitan luz y necesitan paciencia». Miró a cada uno de los niños por turno, con una mirada tierna, igual que nosotros. A veces pensamos que no podemos crecer, pensamos que nos dolerá y estaremos tristes para siempre. Pero si alguien se queda y nos cuida, las raíces se aferrarán al suelo y la planta crecerá. Emma se sentó junto a Lily, con los ojos brillantes de interés. «¿Cuál es mi maceta?». Lily señaló la maceta con semillas de margarita. «Esta es de Emma, de Daisy. Muy bonitas, pero necesitan cuidados especiales». Se volvió hacia Lucas. «Y esta es la menta de Lucas. Fuerte y difícil de matar. Aunque la pisoteen, vuelve a crecer». Lucas no dijo nada, pero se quedó mirando su maceta con una expresión indescifrable. Finalmente, Lily señaló la última maceta y miró a Noah. «Y esta es la girasol de Noah, una planta que siempre se vuelve hacia la luz, por mucha oscuridad que la rodee». Noah miró la maceta, luego a Lily, y apretó un poco más su pequeña mano alrededor de la de ella. A partir de ese día se formó un nuevo hábito dentro de la mansión. Cada mañana, antes de cualquier otra cosa, los 3 niños salían al balcón para cuidar sus macetas. Lucas inspeccionaba cada hoja,
buscando insectos o cualquier cosa inusual con la seriedad de un guardia de servicio. Emma medía el nivel de tierra de su maceta todos los días, esperando el momento en que algo brotara. Y Noah, el niño, simplemente se sentaba allí y miraba su maceta, pero nunca faltaba un día. En una oficina al otro lado del mundo, Vincent observaba las cámaras de seguridad como hacía todas las noches. Se quedó quieto cuando vio la imagen de sus 3 hijos de pie en el balcón el balcón de Kate, el lugar al que no habían pisado en 4 años. Por primera vez en 4 años, habían vuelto y estaban sonriendo. Observó a Lily de pie detrás de ellos, mirando a los niños con una suave sonrisa en los labios. No lo entendía. No podía entender cómo unas pocas macetas con tierra podían hacer lo que cientos de miles de dólares y los mejores expertos no habían podido. 2 semanas más tarde, en una mañana cualquiera, el grito de Emma resonó en la mansión. Había brotado, había brotado. Saltaba por el balcón, señalando el brote verde que sobresalía de la tierra en la maceta de girasoles de Noah. Lucas corrió a mirar, y aunque intentó mantener la calma, se le escapó una sonrisa. Pero lo que hizo que Lily se llevara la mano a la boca para contener un sollozo fue Noah. El niño estaba mirando fijamente ese tierno brote verde. Y en su rostro, que siempre había estado vacío, apareció una sonrisa. Su primera sonrisa en 4 años. Vincent no podía creer lo que estaba viendo. Todas las noches, sin importar en qué parte del mundo se encontrara, se tomaba un tiempo para revisar las cámaras de seguridad de la mansión. Vio a Lily sentada en silencio junto a Noah durante horas sin decir una sola palabra. Vio cómo dejaba que Lucas le echara pintura encima sin reaccionar. Vio a los niños riendo en el balcón con sus pequeñas macetas, el lugar al que no se habían atrevido a pisar en 4 años. Vio a Noah sonreír por primera vez en 4 años, y no lo entendía. En el mundo de Vincent, nadie hacía nada sin un propósito. Todo el mundo quería algo: dinero, poder, protección, favores. No había excepciones. Entonces, ¿qué quería esta mujer? Investiga sobre ella, le ordenó a Marco por teléfono, con voz fría y tajante. Todo. Quiero saber quién es, de dónde viene y qué quiere. 3 días después, Marco dejó un expediente sobre la mesa de Vincent. Lily Brennan, 27 años, de un pequeño pueblo de Montana. Marco comenzó su informe. Quedó huérfana a los 12 años cuando sus padres murieron en un accidente de coche. Después de eso, fue criada por su hermana mayor, Sophie, 5 años mayor que ella. Vincent hojeó las páginas, leyendo por encima las frías líneas clínicas. Hace 4 años, continuó Marco, bajando la voz, Sophie fue golpeada hasta la muerte por su marido. Era un alcohólico con antecedentes de violencia doméstica. Lily estaba allí esa noche. Intentó detenerlo y él le cortó el brazo. Vincent levantó la vista, recordando la larga cicatriz en el brazo de Lily que había visto en la cámara. El asesino se suicidó justo después. Marco continuó. Lily se marchó de Montana y vagó de un lugar a otro, haciendo cualquier trabajo que pudiera para sobrevivir. Llegó a Nueva York hace unos 4 años, sin antecedentes penales, sin deudas, sin parientes vivos. Su única posesión significativa es un viejo cuaderno que parece haber pertenecido a su difunta hermana. Vincent cerró el expediente y se quedó quieto durante un largo rato. Sin familia, sin dinero, sin influencia, murmuró. Entonces, ¿por qué se queda? Marco permaneció en silencio, como sopesando si debía hablar. Finalmente lo hizo, con una voz diferente a la habitual. Jefe, tal vez solo quiera ayudar. Vincent miró a Marco con una mirada aguda y gélida. Nadie hace nada sin un propósito. Marco no se echó atrás. Quizás su propósito es quedarse. Algunas personas necesitan un lugar al que volver, jefe. No todo el mundo quiere dinero o poder. Algunas personas solo quieren pertenecer a algún sitio. Vincent no respondió. Volvió a la cámara y rebobinó hasta la grabación de la noche anterior. Lily estaba sentada en la cama de los niños, con un libro abierto en el regazo. Emma estaba acurrucada a su izquierda. Lucas estaba sentado contra el cabecero a su derecha, y Noah yacía pegado a Lily, con su pequeña mano agarrando el dobladillo de su camisa, como si temiera que ella desapareciera. Ella les estaba leyendo, con voz firme pero cálida, y por primera vez en 4 años, ninguno de los niños lloró antes de dormir. Sin gritos, sin pesadillas, solo paz. Vincent se quedó mirando la pantalla hasta que la imagen se le nubló ante los ojos, y en ese momento comprendió una dolorosa verdad.
Lily no quería su dinero, no quería poder ni protección. Quería lo único que él, el padre de esos niños, no había sido capaz de darles en 4 años: regalos, de vuelta al presente. Después de aquel primer desayuno, Vincent se sentó en su estudio y se quedó mirando la pantalla del portátil que mostraba una apretada agenda para la semana que tenía por delante. Un vuelo a Chicago mañana por la mañana, una reunión con socios en Detroit, un acuerdo en Miami que requería su presencia. Todo un imperio esperando a que él lo dirigiera. Pero la imagen del desayuno de aquella mañana no dejaba de repetirse en su cabeza. Los ojos de los niños cuando lo vieron sentado a la mesa. Sorpresa mezclada con sospecha, como si no se atrevieran a creer que su padre estuviera realmente allí. Cogió el teléfono y llamó a Marco. Cancela el viaje a Chicago. Las palabras salieron antes de que pudiera pensar más. Marco se quedó en silencio un segundo al otro lado del teléfono. Sí, jefe. ¿Algo más? Cambia todas las reuniones. Esta vez, Marco no pudo ocultar su sorpresa. ¿Hasta cuándo, jefe? Hasta que yo lo diga. Vincent colgó y se quedó sentado allí durante un largo rato, preguntándose qué acababa de hacer, pero no cambió su decisión. A las 6 horas de esa tarde, Vincent entró en el comedor justo cuando Lily estaba poniendo la mesa para la cena. Los niños ya estaban en sus sillas y los tres se quedaron quietos cuando él apareció. Lucas fue el primero en hablar, con voz llena de dudas, como si estuviera esperando una trampa. «¿Papá va a cenar en casa?» «Sí», Vincent respondió brevemente y apartó una silla para sentarse. Lily se quedó allí con un plato en las manos, sin saber muy bien qué hacer. Lo dejó en la mesa y dio un paso atrás. «Dejaré que la familia coma. Yo puedo comer en la cocina. Quédate», dijo Vincent, sin levantar la vista. «Tú también formas parte de esta cena». Lily se quedó inmóvil durante un momento y luego se sentó lentamente en la silla vacía junto a Noah. El niño se acercó inmediatamente y le cogió la mano bajo la mesa. La cena comenzó en un silencio incómodo. El tintineo de los tenedores y los cuchillos contra los platos sonaba fuera de lugar. Nadie sabía qué decir. Vincent se sentía como un extraño en su propia casa, sin saber cómo iniciar una conversación con sus hijos. Entonces, Lucas habló de repente, como si no pudiera soportar más el silencio. «Hoy he sacado una nota muy alta en matemáticas en el colegio». Vincent miró a su hijo. «¿De verdad?» Lucas asintió, con la cabeza, con el rostro aún cauteloso, como si esperara que su padre dijera algo que lo decepcionara. «La más alta de la clase». «Buen trabajo», dijo Vincent, y lo decía de verdad. «Estoy orgulloso de ti». Lucas no respondió, pero sus hombros parecieron relajarse un poco. Emma, animada por la interacción de su hermano, también comenzó a hablar. «Hoy hice un dibujo. ¿Quieres verlo?» «Sí». Emma saltó de su silla y corrió a buscar el dibujo. Cuando regresó y se lo entregó a Vincent, él miró el papel y sintió que se le encogía el pecho. El dibujo mostraba a 4 personas de pie, muy juntas, y a una quinta persona un poco más alejada. «¿Quién es ese?», preguntó, señalando a la quinta figura. «Es papá», respondió Emma con inocencia. «Papá está lejos porque se va mucho, pero papá sigue estando en el dibujo». Vincent no podía hablar. Solo se quedó mirando el dibujo durante un largo rato. Luego lo dobló con cuidado y lo guardó en el bolsillo de su chaqueta. «Me lo voy a quedar». Emma sonrió y volvió a subirse a la silla. Noah no dijo nada durante toda la cena, pero se sentó junto a Lily en lugar de esconderse en un rincón como solía hacer. Solo eso ya era un gran cambio. Y Vincent escuchó. Por primera vez en 4 años, escuchó de verdad a sus hijos hablar. Después de cenar, Lily empezó a recoger los platos, y entonces ocurrió lo impensable. Vincent se levantó y empezó a ayudarla a recoger la mesa. Marcos se quedó en la puerta del comedor, observando la escena con una cara como si estuviera viendo un fantasma. Su jefe, el famoso capo de la mafia, estaba llevando platos sucios a la cocina. Lily no estaba menos sorprendida. «No tienes que hacer eso». «Lo sé», respondió Vincent, con una voz más suave de lo habitual. «Pero quiero hacerlo». Cuando terminó de limpiar, Vincent salió al balcón este. Se quedó allí, mirando las 3 macetas pequeñas alineadas ordenadamente bajo la luz de la luna. «¿Los niños plantaron estas?», preguntó cuando oyó los pasos de Lily detrás de él. «Sí», respondió Lily acercándose para ponerse a su lado. «Una maceta cada uno». Vincent se agachó y tocó ligeramente la tierna hoja del girasol. «A Kate le gustaba plantar cosas», dijo bajando la voz. «Podía sentarse aquí durante horas,
cuidando cada maceta. El silencio se extendió entre ellos, pero no era un silencio pesado. «Tú la trajiste de vuelta a ellos», dijo Vincent, sin dejar de mirar las macetas. En cierto modo, Lily no respondió. Solo se quedó a su lado bajo la suave luz de la luna. Esa noche, Vincent no entró en su estudio como solía hacer. Se sentó en el sofá del salón, observando a los niños jugar frente a él. Lucas le estaba enseñando a Emma a jugar al ajedrez. Noah estaba sentado junto a Lily, con las manos aún agarradas al dobladillo de su camisa, pero con los ojos brillantes mientras observaba a su hermano y a su hermana. Y por primera vez en 4 años, Vincent no quería huir. A las 3 de la madrugada, un grito rompió el silencio nocturno de la mansión. «Mamá, no te vayas. Sangre. Hay sangre por todas partes». La voz de Lucas resonó con pánico desde su dormitorio. Vincent se levantó de un salto de la cama. Los instintos de un hombre demasiado familiarizado con el peligro lo impulsaron antes de que pudiera siquiera pensar. Corrió hacia el pasillo y se dirigió a las habitaciones de los niños. En el momento en que llegó a la puerta, Lily vino corriendo desde la dirección opuesta. Chocaron en la puerta, pero ninguno de los dos se detuvo para disculparse. Ambos se apresuraron a entrar en la habitación donde Lucas estaba sentado en la cama, con los ojos cerrados y los brazos agitándose en el aire, como si intentara alejar algo invisible. «Mamá, mamá, mamá, no te vayas. ¡Sangre! ¿Por qué hay tanta sangre?», gritó, con lágrimas corriendo por su rostro y los ojos aún cerrados, presa de la pesadilla. Emma y Noah se habían despertado con los gritos de sus hermanos. Emma se sentó acurrucada en la esquina de su propia cama, aferrándose a su osito de peluche, con el terror reflejado en su rostro. Noah se quedó de pie junto a la cama de Lucas, con su pequeña mano suspendida en el aire, intentando alcanzarlo, pero sin atreverse. Lily se sentó en la cama y abrazó a Lucas. Lo atrajo hacia ella, con la cabeza de él apoyada en su pecho, y comenzó a tararear una nana en voz baja. Su voz era suave y uniforme, como el agua que fluye en la noche. Lucas seguía temblando en sus brazos, pero los gritos habían cesado. Vincent estaba de pie junto a la cama, impotente. Era el hombre más poderoso del mundo del hampa de Nueva York. Podía ordenar una muerte sin pestañear. Podía enfrentarse a pistolas y balas sin miedo. Pero, de pie frente a su hijo sumido en una pesadilla, no sabía qué hacer. Nunca había aprendido a ser padre. Lily levantó los ojos y los encontró con los suyos. No dijo nada. Solo inclinó la mirada hacia la mano de Lucas. «Tómale la mano». Vincent lo entendió. Se sentó en el borde de la cama y extendió la mano para tomar la pequeña mano de su hijo. Su mano, una mano acostumbrada a empuñar armas y firmar sentencias de muerte, ahora temblaba mientras se cerraba alrededor de la mano de un niño de 9 años. Lucas empezó a calmarse poco a poco. Su respiración se estabilizó y su cuerpo dejó de temblar tan violentamente. Abrió los ojos rojos y húmedos por las lágrimas, y lo primero que vio fue a su padre sentado allí, sosteniendo su mano. «Papá, ¿de verdad estás aquí?», dijo Lucas con voz incrédula, como si no se atreviera a creer lo que veía. Vincent sintió que se le hacía un nudo en la garganta. «Estoy aquí, hijo», dijo, con una voz temblorosa que nunca antes había oído en sí mismo. «Estoy aquí». Y entonces Lucas lloró. No era el llanto de pánico de la pesadilla, sino el llanto de un niño que lo había estado conteniendo durante demasiado tiempo. Soltó a Lily y se lanzó a los brazos de su padre, aferrándose a él como si temiera que Vincent desapareciera. Vincent abrazó a su hijo por primera vez en 4 años. Sintió que las lágrimas amenazaban con brotar, pero las contuvo. Solo abrazó a Lucas y dejó que el niño llorara hasta que se agotó, hasta que se quedó dormido en sus brazos. Cuando Lucas finalmente se durmió, Vincent lo acostó con cuidado en la cama y lo cubrió con la manta. Lily había calmado a Emma y Noah y los había vuelto a dormir, y ahora la habitación estaba tranquila de nuevo. Los dos salieron al pasillo y cerraron la puerta tras ellos. Ninguno de los dos habló. Solo se dejaron caer contra la fría pared, hombro con hombro en la oscuridad, y el silencio se prolongó durante un largo rato antes de que Vincent hablara, con la mirada fija en la cicatriz del brazo de Lily bajo la tenue luz del pasillo. «Esa cicatriz de la noche en que murió tu hermana». Lily asintió instintivamente y se bajó la manga para ocultar la marca, como si los recuerdos fueran demasiado pesados de soportar bajo su mirada. «Me empujó y me dijo que corriera», dijo, bajando la voz. «Me empujó y me dijo que corriera,
pero yo no corrí. Intenté apartarlo de ella. Él me cortó. Hizo una pausa, bajando la voz, pero aún así no la salvé. Vincent miró fijamente al espacio vacío frente a él, mientras los dolorosos recuerdos volvían a su mente. Tampoco salvé a Kate, dijo con voz grave y apagada. Ella me cubrió con su cuerpo. Esa bala debía darme a mí. Se detuvo, apretando los dientes con fuerza. Los maté a todos y cada uno de ellos, pero ella siguió sin volver. Silencio. Entonces se volvieron para mirarse el uno al otro. No era la mirada de un jefe y un empleado. No era la mirada de un capo de la mafia y una chica de la limpieza. Solo era la mirada de dos personas que habían perdido a sus seres más queridos. Dos personas que llevaban cicatrices que nadie podía ver. Sus hombros aún se tocaban. Ninguno de los dos se apartó. Y en la oscuridad del pasillo a altas horas de la noche, Vincent comprendió algo. No solo necesitaba a Lily por los niños, la necesitaba para sí mismo. Margaret Castellano llegó sin previo aviso en una tarde cualquiera. Entró en la mansión con su habitual aire de autoridad. Llevaba un costoso abrigo de piel sobre los hombros y un collar de perlas que brillaba en su cuello bajo las luces. Pero se detuvo en la puerta de la sala de estar, paralizada por la escena imposible que tenía ante sí. Los niños estaban riendo. Lucas, Emma y Noah estaban sentados en el suelo jugando juntos, y sus risas llenaban la habitación. Era algo que no había visto en 4 años. Y había más. Vincent estaba en casa en mitad de la semana. Su hijo, el hombre que siempre desaparecía en el trabajo desde temprano por la mañana hasta tarde por la noche, estaba sentado en el sofá, viendo a sus hijos jugar con una leve sonrisa en los labios. La mirada de Margaret se deslizó hacia el balcón este, donde 3 pequeñas macetas estaban alineadas ordenadamente a la luz del sol. El balcón de Kate, el lugar al que nadie se había atrevido a entrar en 4 años. Pero lo que más la enfureció no fue nada de eso. Lo que le hizo hervir la sangre fue la mujer que estaba sentada con su familia. Lily estaba en el suelo con los niños, y Noah, el nieto que no había hablado en 4 años, le cogía la mano a Lily como si fuera la persona más importante del mundo. Y cuando Vincent se volvió hacia Lily para pedirle su opinión sobre algo relacionado con los niños, Margaret sintió que algo se encendía en su pecho. Una sirvienta, una empleada sentada en igualdad de condiciones con la familia Castellano. Se aclaró la garganta para llamar la atención de todos. Vincent levantó la vista y su rostro se endureció al instante al ver a su madre. Mamá se puso de pie. ¿Por qué no llamaste primero? ¿Tengo que llamar primero para entrar en la casa de mi propio hijo? Margaret respondió con frialdad, sin apartar los ojos de Lily. Vincent entendió lo que quería decir su madre. Se volvió hacia Lily y los niños. Subid a jugar. Papá tiene que hablar con la abuela. Los niños se levantaron obedientemente, y Noah seguía sin soltar la mano de Lily mientras ella los llevaba lejos. Margaret los observó con una mirada aguda y gélida hasta que desaparecieron tras la escalera. ¿Qué estás haciendo? Se volvió hacia Vincent con voz llena de acusación. Estar en casa con mis hijos. Margaret se acercó. Te estoy preguntando por ella, la empleada. Se llama Lily. Es una empleada contratada, Vincent. Margaret enfatizó cada palabra. No lo olvides. Vincent miró a su madre con la misma mirada fría que solía reservar para sus enemigos. Mamá, no lo hagas. Margaret no dijo nada más. Solo sonrió, una sonrisa tan fría como el hielo, y se dio la vuelta para marcharse. Pero en su mente ya se estaba gestando un plan. Al día siguiente, Lily recibió una llamada del mayordomo de la antigua finca Castellano, donde vivía Margaret. La señora Castellano quiere verte para hablar contigo. Lily se mostró recelosa, pero aún así acudió. No quería causar más problemas a Vincent. La mansión de Margaret era aún más grandiosa que la de Vincent. En las paredes colgaban cuadros de valor incalculable. Había antigüedades por todas partes, y todo en aquel lugar transmitía el mismo mensaje claro de riqueza y poder. Lily fue conducida a la sala de estar, donde Margaret estaba sentada en un sillón de terciopelo rojo como una reina en su trono. Siéntate, Lily, dijo Margaret con una voz tan dulce que resultaba sospechosa. Quiero darte las gracias. Lily se sentó en la silla frente a ella, con la espalda recta y todo el cuerpo tenso como un cable. Has ayudado mucho a mis nietos, continuó Margaret, colocando una taza de té delante de Lily. He visto el cambio en ellos y te lo agradezco. Lily no tocó el té. Esperó. Sabía que eso no era todo lo que la mujer quería decir, y tenía razón. Margaret abrió el cajón de la mesa
y sacó un cheque. Lo colocó sobre la mesa, justo delante de Lily. $100,000. Este es mi agradecimiento, dijo Margaret, con la misma voz dulce. Y también es mi despedida. Lily miró el cheque y luego a Margaret. No lo entiendo. Sí lo entiendes, respondió Margaret, con la sonrisa desapareciendo de su boca. Sabes cuál es tu lugar, y es hora de que te vayas. Lily se sentó aún más erguida, obligando a su voz a mantenerse tranquila. No estoy aquí por el dinero. Margaret soltó una risa burlona y aguda. Entonces, ¿por qué? Por mi hijo, por los niños que me necesitan. Lily respondió sin dudar. Tienen dinero. Margaret hizo un gesto con la mano como si espantara una mosca. Tendrán otra niñera mejor que tú. El dinero no puede sustituir a los regalos, dijo Lily. Su voz era firme, pero sus ojos se endurecieron. Margaret se quedó en silencio un momento, estudiando a Lily como si fuera una presa. Luego sonrió, la sonrisa de alguien a punto de golpear donde más duele. Sé lo de tu hermana, Sophie. Lily se puso rígida, con los nudillos blancos mientras apretaba el cuaderno de oraciones de Sophie contra su pecho, como si sacara fuerzas del único miembro de su familia que le quedaba. Para, susurró con voz temblorosa. No salvaste a tu hermano. Margaret ladeó la cabeza, con crueldad brillando en sus ojos. Entonces, ¿por qué crees que puedes salvar a esta familia? Por favor, suplicó Lily, con lágrimas ya brotando. Pero Margaret no se detuvo. Se inclinó hacia ella. Cada palabra era como un cuchillo que se clavaba profundamente en la vieja herida de Lily. La violencia doméstica es algo que se da en las familias. Sabes que la tragedia te persigue a todas partes. Tus padres murieron, tu hermana murió, y crees que puedes traer felicidad a alguien. Lily temblaba, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Margaret siguió presionándola. Si te quedas, les traerás desgracias. Destruirás a esta familia, igual que no pudiste proteger a la tuya. Silencio. Lily se quedó allí sentada, destrozada. Las palabras de Margaret habían golpeado el miedo más profundo que había en su interior. El miedo a no merecer ser amada. El miedo a solo traer miseria a las personas que la rodeaban. El miedo a ser un fracaso. Alguien que no podía proteger a nadie. Tienes razón. La voz de Lily era apenas un susurro. No lo merezco. Solo empeoraré las cosas. Con manos temblorosas, cogió el cheque de la mesa. No por el dinero, sino porque creía que Margaret tenía razón. Me iré, dijo Lily con voz quebrada. Margaret sonrió con satisfacción. Mejor antes que después. Y no digas adiós. Será más fácil para todos. Lily se levantó y salió de la habitación con las piernas que apenas sentía. El cheque que llevaba en la mano le parecía una sentencia de muerte para todo lo que había construido. Salió al exterior con el corazón roto en 1000 pedazos. Y en su mente solo resonaba un pensamiento. Era alguien que solo traía pérdidas. A las 4:00 de la mañana, la mansión estaba sumida en la oscuridad y el silencio. Lily se sentó en la pequeña cama de la habitación del servicio y miró a su alrededor, al espacio que había sido su hogar durante las últimas semanas. No tenía mucho que llevarse. Un viejo bolso con algo de ropa para cambiarse, el cuaderno de oraciones de Sophie, lo más preciado que poseía, y un dibujo a lápiz que Emma le había regalado la semana anterior. Era una imagen de Lily cogida de la mano de los 3 niños, con una línea garabateada en la esquina que decía, «Nuestra familia». Lily se quedó mirando el dibujo durante un largo rato, sus dedos temblorosos trazando las inocentes líneas. Luego lo dobló con cuidado y lo guardó en su bolso, justo al lado del cuaderno de su hermana. Se levantó y salió de la habitación, tratando de no hacer ruido. Sus pies la llevaron sin pensar al balcón este. Las 3 macetas estaban allí, en la oscuridad, con sus tiernas hojas susurrando al viento nocturno. Ahora eran mucho más grandes que el primer día, cuando solo eran pequeñas semillas. La menta de Lucas estaba frondosa y fuerte. Las margaritas de Emma habían comenzado a florecer y el girasol de Noah se había estirado hacia arriba, listo para girar hacia la luz. Lily se arrodilló y acarició con los dedos las hojas jóvenes por última vez. «Lo siento», le susurró como si pudieran oírla. «No puedo quedarme para veros crecer». Se levantó y se dirigió al dormitorio de los niños. Se detuvo en la puerta, sin atreverse a entrar por la rendija de la puerta entreabierta. Podía ver a Lucas durmiendo profundamente, con el rostro tranquilo como no lo había estado en mucho tiempo. Sin ceño fruncido, sin ira, solo un niño dormido en un sueño apacible. Emma yacía acurrucada en la cama junto a él,
abrazando con fuerza el osito de peluche que Lily le había comprado la semana anterior. Y Noah, el más pequeño, estaba acurrucado en la última cama, con su manita aún agarrando el pañuelo que Lily solía usar, lo único que conservaba su aroma. Lily sintió que el corazón se le encogía hasta que le dolía respirar. «Lo siento, mis amores», susurró con la voz quebrada. «No puedo quedarme. Solo empeoraré las cosas. Os merecéis a alguien mejor que yo». Sus lágrimas cayeron al suelo, gota a gota, en medio del silencio. Se quedó allí un poco más, grabando en su mente la imagen de los 3 niños dormidos. Luego se dio la vuelta y se marchó. No se atrevió a mirar atrás. A las 4 de la madrugada, Lily salió por la puerta principal de la mansión. El cielo seguía negro como la tinta, y el viento frío atravesaba su ropa fina. El guardia nocturno la miró sorprendido, pero no la detuvo. Margaret le había avisado con antelación. Lily no miró atrás. Apretó el cuaderno de Sophie contra su pecho como si fuera un salvavidas y se adentró en la oscuridad. Pero cuando llegó a la puerta, se detuvo. Se quedó allí un momento, se secó las lágrimas con el dorso de la mano y luego levantó lentamente la cabeza para mirar la mansión por última vez. Las ventanas oscuras, las 3 macetas en el balcón, la casa donde había encontrado una familia, aunque solo fuera por un breve y frágil tiempo. Luego se dio la vuelta y desapareció en la noche. Las cámaras de seguridad lo grabaron todo. La imagen de una mujer delgada con una pequeña bolsa de pie en la puerta y secándose las lágrimas de la cara. La imagen de ella mirando hacia la mansión con dolor en los ojos. La imagen de ella alejándose y no volver nunca más. Y la mansión volvió a ser lo que había sido. Fría, vacía, como si la luz nunca hubiera existido allí. A la mañana siguiente, Emma fue la primera en despertarse, como siempre. Saltó de la cama y corrió a buscar a Lily, ansiosa por presumir de que había dormido toda la noche sin pesadillas. Pero cuando Emma abrió la puerta de Lily, se quedó paralizada. La habitación estaba vacía. La cama estaba perfectamente hecha. El viejo bolso había desaparecido de la silla. El cuaderno había desaparecido de la mesa. No quedaba nada. Lily. La voz de Emma resonó, temblorosa y aterrada. «¿Dónde estás?» Lucas y Noah oyeron gritar a su hermana y salieron corriendo. Lucas llegó primero, miró la habitación vacía y se le quedó la cara pálida. «¿Dónde está Lily?», preguntó, tratando de parecer tranquilo, pero el miedo se apoderó de él. Los 3 niños comenzaron a registrar toda la mansión. La cocina, nada. La sala de estar, nada. El lavadero, nada. Corrieron al balcón donde las 3 macetas aún estaban bajo el sol de la mañana. Pero Lily no estaba allí. No estaba en ninguna parte de la casa. Ella lo prometió. Gritó Lucas, con la voz rasgando el aire de la mañana. Ella prometió que se quedaría. Golpeó la pared con el puño desnudo. 1, 2, 3 veces. La sangre comenzó a brotar de sus nudillos arañados, pero no se detuvo. Siguió golpeando. Siguió gritando como si el dolor físico pudiera ahogar el dolor que le desgarraba el corazón. Emma se derrumbó en el suelo, llorando tan fuerte que no podía controlarse. Lloró hasta que empezó a vomitar, con su pequeño cuerpo temblando por el estrés y el dolor. «¿Por qué?», gritó entre sollozos. «¿Por qué se va todo el mundo? Mamá se fue. Papá se fue. Ahora Lily también se fue. ¿Por qué? ¿Por qué?». Pero lo más aterrador era Noah. El niño permanecía en silencio en medio de la habitación, con la mirada perdida en la nada y una vacuidad aterradora. Era una mirada que la casa no había visto en semanas, no desde que Lily llegó. Lentamente Noah retrocedió hasta la esquina, el lugar donde se había sentado durante 4 años. Se dejó caer, abrazó una almohada y no dijo ni una palabra, ni una sola palabra. Como si todo el progreso de las últimas semanas nunca hubiera existido, como si nunca hubiera hablado. Vincent llegó a casa en ese momento. Había estado fuera desde primera hora de la mañana ocupándose de sus asuntos, y cuando entró por la puerta, se detuvo en seco ante una escena que parecía un campo de batalla. Lucas con las manos manchadas de sangre, todavía respirando con dificultad después de golpear la pared. Emma en el suelo llorando, con la ropa manchada de vómito. Noah estaba acurrucado en un rincón, con los ojos vacíos como un cadáver andante. «¿Qué ha pasado aquí?», preguntó Vincent, con voz aguda pero llena de preocupación. Marco se acercó a él, con el rostro tenso. «Lily renunció. Jefe». Se marchó a las 4 de la mañana. Vincent se volvió hacia Marco con una mirada incrédula. ¿Quién le había permitido marcharse?
Nadie. Jefe, respondió Marco, negando con la cabeza. Se marchó por su cuenta. El guardia dijo que la señora Castellano le había dicho de antemano que no la detuviera. Vincent sintió que la sangre le hervía. Entró en su estudio y encendió las cámaras de seguridad. Rebobinó las imágenes de la noche anterior y las vio fotograma a fotograma. Vio a Lily sentada en su habitación, doblando ropa en su maleta, con manos temblorosas y los ojos enrojecidos por el llanto. La vio detenerse en la puerta de los niños, susurrando algo que la cámara no podía captar sin sonido. La vio en la verja, secándose las lágrimas, mirando la mansión por última vez antes de desaparecer en la oscuridad. Esta no era una mujer que quería marcharse, era una mujer obligada a marcharse. Vincent cogió su teléfono y llamó a Margaret. Ella contestó al segundo tono. ¿Qué has hecho?, preguntó él con voz fría como el hielo. Margaret respondió con calma. ¿Qué había que hacer?, gruñó Vincent. ¿Qué le has hecho? Le di dinero para que desapareciera, dijo Margaret con voz firme. $100,000. Y le dije la verdad sobre ella misma, que lleva la desgracia allá donde va, que no pudo salvar a su hermana, que destruirá esta familia igual que no pudo proteger a la suya. Ella lo creyó y se marchó. Vincent sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el pecho. ¿Has utilizado el peor dolor de su vida para alejarla?, preguntó con la voz temblorosa de rabia. Silencio al otro lado del teléfono. Kate tenía razón, dijo Vincent, con cada palabra saliendo como una navaja. Nunca has entendido lo que es el amor. Cortó la llamada sin esperar a que Margaret respondiera. Volvió al salón y miró a sus 3 hijos, destrozados ante él. Lucas seguía desplomado contra la pared, las manos ensangrentadas, los ojos enrojecidos. Emma había dejado de sollozar, pero seguía temblando. Noah seguía acurrucado en un rincón, silencioso como una piedra. Marco, prepara el coche, dijo Vincent con voz decidida. ¿A dónde, jefe? Montana, respondió Vincent. Voy a traerla de vuelta. Lucas levantó la cabeza y miró a su padre con los ojos enrojecidos. Voy contigo, dijo con voz entrecortada, pero decidido. Emma se levantó de un salto. Yo también. Y Noah, aunque no dijo ni una palabra, se levantó del rincón y se colocó junto a su hermano y su hermana. Vincent miró a sus 3 hijos y por primera vez en su vida no se fue solo. El SUV negro salió de la mansión cerca del mediodía. Dentro del vehículo solo había 4 personas. Vincent estaba al volante. Lucas en el asiento del copiloto con las manos aún vendadas. Emma y Noah en la parte de atrás, sin guardaespaldas. No, Marco. Cuando Marco se ofreció a acompañarlos, Vincent se negó. Jefe, déjeme ir con usted, dijo Marco, con preocupación escrita en su rostro. No, respondió Vincent de manera breve y firme. Esta vez lo haré yo solo. Era la primera vez en 4 años que Vincent estaba solo con sus hijos sin nadie más a su alrededor. Sin seguridad, sin personal, sin nadie detrás de quien esconderse. Solo él y sus 3 hijos destrozados por la pérdida de la persona que amaban. Las primeras horas transcurrieron en un pesado silencio. Lucas se sentó en el asiento delantero, con la mirada fija en la ventana sin ver realmente nada. Su mano vendada descansaba sobre su muslo, tensándose de vez en cuando el dolor se intensificaba. Emma dormitaba en la parte de atrás, con los ojos hinchados de tanto llorar. Y Noah, el niño, agarraba la almohada que Lily solía usar, con los ojos abiertos, pero sin fijarse en nada en particular. Había vuelto al silencio en el que se encontraba antes, y eso le dolía a Vincent más que nada. Pararon en la primera gasolinera de Pensilvania. Vincent llenó el depósito y entró en la tienda para comprar comida y agua para todos. Cuando volvió al coche, Lucas estaba fuera esperándole. ¿Sabes cómo llegar, papá?, le preguntó con voz ronca. Vincent observó a su hijo durante un largo rato. No estoy seguro, admitió. Entonces, ¿cómo vas? Lucas insistió, con los ojos enrojecidos mirando directamente a los de su padre. Vincent puso una mano en el hombro de su hijo. Porque hay cosas más importantes que saber el camino. Hijo, Lucas no dijo nada más, pero asintió levemente antes de volver al coche. A mitad del trayecto, cuando el paisaje pasó de edificios altos a amplios campos abiertos, Emma comenzó a hablar. Su voz era suave, como si estuviera hablando más consigo misma que con nadie más. Lily me enseñó a respirar cuando tengo miedo, dijo. Lily dijo, cuando tengo miedo debo respirar profundamente y contar hasta 5, y luego exhalar muy lentamente, dijo.
El miedo es como una nube. Se disipará si tengo paciencia. Lily también dijo, cuando estoy triste, debo rezar. Emma continuó, con la mirada fija en la ventana. Dijo, rezar no es pedirle a Dios que te dé todo. Es para que tu corazón pueda sentir paz. Y Lily dijo, cada persona es como una semilla, añadió Emma. Se volvió para mirar la maceta de girasoles que Noah había traído. Necesitamos tiempo para crecer. Necesitamos a alguien que nos cuide. Necesitamos luz. Lucas se unió de repente a la conversación, con una voz más baja de lo habitual. Lily nunca me gritó, dijo. El primer día derramé pintura por todas partes. Pensé que gritaría como todos los demás, pero se sentó y lo limpió. Derramé más. Ella siguió limpiando. Se detuvo y tragó saliva. Le tiré toda la caja de pinturas. Ella solo me miró y me dijo que seguiría allí. Pensé que estaba loca, pero no lo estaba. Solo era paciente. Vincent escuchó en silencio, con las manos agarradas al volante. No sabía nada de esto. No había estado allí para ver cómo Lily reconstruía paso a paso los corazones rotos de sus hijos. A altas horas de la noche, pararon en una gasolinera de Wyoming. Los niños dormían en la parte de atrás, agotados por un día largo y emotivo. Vincent entró en el baño y se paró frente al espejo, mirando fijamente su propio reflejo. El hombre del espejo no era el jefe mafioso más poderoso de Nueva York. No era el hombre que una vez había ordenado una muerte sin pestañear. Era solo un padre con ojeras, tratando de salvar a su familia. Cuando Vincent regresó al coche, vio que Noah estaba despierto. El niño estaba sentado en la oscuridad, con los ojos muy abiertos, mirándolo. Vincent abrió la puerta y se deslizó en el asiento del conductor, girándose para mirar a su hijo. Y entonces ocurrió algo inesperado. Noah, el niño que no había tocado a nadie en 4 años excepto a Lily, levantó lentamente la mano y tomó la de su padre. No dijo nada, pero la apretó con fuerza, con mucha fuerza. Vincent sintió que el corazón se le encogía hasta dolerle. Cerró los dedos alrededor de la mano de su hijo y se quedaron allí sentados en silencio durante un largo rato. El teléfono de Vincent vibró. Era Marco. Jefe, la señora Margaret lleva llamando sin parar desde esta mañana. Está furiosa. Déjala, respondió Vincent con tono seco. Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. Entonces Marco habló, con una voz diferente. Jefe, tráigala de vuelta. Toda la casa la necesita. Lo sé, dijo Vincent, y terminó la llamada. Amanecía cuando se acercaban a Montana. Los primeros rayos de sol se derramaban sobre interminables praderas y montañas cubiertas de nieve en la lejanía. No se parecía en nada a Manhattan, con sus rascacielos y sus calles abarrotadas. Este lugar era tranquilo, claro y desgarradoramente hermoso. Vincent contempló el paisaje y comprendió sin quererlo por qué Lily era de allí. Ella era como esta tierra, tranquila y clara en medio del caos. 30 horas sin dormir. Los ojos de Vincent ardían por el cansancio, pero no se detuvo. Y cuando apareció el cartel de bienvenida a Montana, supo que todo había valido la pena. La pequeña ciudad escondida entre las interminables praderas de Montana solo tenía unos pocos cientos de habitantes, carreteras tranquilas, sencillas casas de madera y un ritmo de vida tan lento que se podía oír el viento moviéndose entre los campos. Vincent detuvo el todoterreno frente a una pequeña tienda de comestibles, el único lugar que parecía abierto a esa hora. Entró y encontró a una anciana de cabello plateado sentada detrás del mostrador, con ojos amables que lo estudiaban con tranquila curiosidad. «Busco a alguien», dijo Vincent, tratando de mantener la voz firme, a pesar de que su corazón latía con fuerza. Lily Brennan, la chica con la cicatriz en el brazo. La mujer lo observó durante un largo rato, como si estuviera evaluando qué tipo de hombre era. «¿Quién es usted?», preguntó sin prisa. «Alguien que necesita encontrarla», respondió Vincent. La mujer se quedó en silencio un momento más y luego asintió lentamente. «Está en la iglesia», dijo. «Siempre va allí cuando sufre». Vincent le dio las gracias y volvió al coche. La iglesia se encontraba al final de la calle principal del pueblo, un edificio modesto con paredes de madera pintadas de blanco y un sencillo campanario que se alzaba hacia el cielo. Cuando Vincent aparcó y salió, los niños lo siguieron inmediatamente. No los detuvo. La luz de la mañana se filtraba a través de las vidrieras, proyectando brillantes franjas de color sobre el viejo suelo de madera. El aire olía a madera y cera de velas, y reinaba una paz que parecía casi irreal.
Era un mundo completamente diferente al de Vincent. Un mundo sin armas, sin sangre, sin intrigas ni traiciones. La iglesia estaba casi vacía. Solo unas pocas filas de bancos se alineaban en un silencio ordenado. Y en la primera fila, una mujer estaba arrodillada, con los hombros temblando. Estaba llorando. Emma la reconoció primero. Tiró de la mano de Lucas y le susurró, con la voz ahogada por las lágrimas, «Lily». Lucas asintió, y antes de que Vincent pudiera decir una palabra, los tres niños corrieron por el pasillo entre los bancos. «¡Lily!», gritó Emma, y su grito resonó en el silencio de la iglesia. Lily se sobresaltó y se volvió, con los ojos enrojecidos y las mejillas mojadas por las lágrimas, cuando vio a los tres niños corriendo hacia ella. Se quedó paralizada, como si no pudiera creer lo que veía en sus ojos. Lucas llegó primero y la abrazó con toda la fuerza que un niño de 9 años puede tener. «¡Lo prometiste!», gritó, con la voz quebrada por el dolor y la furia. «Prometiste que te quedarías. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué?». Emma se aferró a la cintura de Lily, llorando tan fuerte que no le salía ningún sonido, con su pequeño cuerpo temblando. Y Noah, el más callado de todos, abrazó a Lily con más fuerza que nadie, hundiendo la cara en ella, como si temiera que, si la soltaba, volvería a desaparecer. Lily reunió a los tres niños en sus brazos, con lágrimas que brotaban libremente, imposibles de contener. «Lo siento», susurró con voz ronca. «Lo siento, mis amores. Pensé que os haría daño. Pensé que estarían mejor sin mí». «No», gritó Lucas, levantando la cabeza para mirarla con los ojos inyectados en sangre. «Sin ti es peor». Emma lloró toda la mañana. Noah volvió a dejar de hablar. «¿Y yo?». Golpeé la pared hasta sangrar. Levantó la mano vendada. «Porque nos abandonaste». Vincent estaba al final del pasillo, observando. La luz del vitral caía sobre él, mitad brillante y mitad oscura, como el propio hombre. Una mitad era la oscuridad de su pasado, la otra mitad se extendía hacia la luz. Lily levantó la vista y lo vio, con los ojos muy abiertos, todavía húmedos, todavía abrazando con fuerza a los niños. «¿Por qué estás aquí?», preguntó con voz temblorosa. Vincent no respondió de inmediato. Avanzó lentamente, paso a paso, sobre el desgastado suelo de madera de la iglesia. Sus pasos resonaban en el silencio. Cuando llegó hasta ellos, hizo algo que nunca había hecho delante de nadie. Se arrodilló. Vincent Castellano, el jefe mafioso más poderoso de Nueva York, el hombre al que temía el mundo del hampa, se arrodilló en el suelo de la iglesia de un pequeño pueblo de Montana. «No sé rezar», dijo con voz baja y lenta. «No sé ser padre. Solo sé matar y contar dinero. Durante 4 años, eso es lo único que he hecho». Miró directamente a los ojos de Lily. «Pero hay una cosa que sí sé. Sin ti, no somos una familia». Lily negó con la cabeza y nuevas lágrimas brotaron de sus ojos. «Mi madre tenía razón», susurró. «Traigo desgracias. No pude salvar a mi hermana. No me merezco esto». «No». Vincent la interrumpió con voz firme y definitiva. «Mi madre se equivoca. Y se lo dije». Extendió la mano y tomó la de Lily, marcada por una larga cicatriz. «No has destruido nada», le dijo, acariciando la cicatriz con delicadeza. «Esta cicatriz no es prueba de tu fracaso, es prueba de que lo intentaste. Luchaste por salvar a alguien a quien amabas más de lo que yo jamás he amado a las personas que amo». Los llantos llenaron la iglesia. No solo Lily lloraba, Lucas también lloraba, con los hombros temblando. Emma lloraba, con lágrimas corriendo por sus mejillas, y Vincent, sus ojos también le picaban, por mucho que intentara contenerlas. Entonces se alzó una pequeña voz, rompiendo lo que quedaba de moderación. «Lily». La voz de Noah, temblorosa pero clara, se escuchó por primera vez desde que ella se había ido. «No te vayas». El chico levantó la vista, con los ojos brillantes. «Amo a Lily». Había estado en silencio desde que Lily se fue de la mansión. Había vuelto a caer en el silencio mudo de 4 años atrás, pero ahora hablaba de nuevo gracias a ella. Lily se derrumbó. Abrazó a Noah, sollozando sin control. Luego levantó la cara entre lágrimas y miró a Vincent, y dijo, con voz temblorosa pero segura, «Volveré, volveré contigo y con los niños». Y en aquella pequeña iglesia de Montana, bajo la luz resplandeciente que se filtraba a través de las vidrieras, una familia renació por segunda vez.
El ruido de un coche frenando frente a la iglesia rompió aquel momento sagrado. Se abrió una puerta y el taconeo de unos zapatos resonó en el camino de grava. Los niños se giraron y se acercaron inmediatamente a Lily cuando reconocieron a quien entraba. Lucas se colocó delante de ella, con los ojos agudos y llenos de furia protectora. «¡No se acerque!», gritó con voz cargada de ira. Pero la mujer que atravesó las puertas de la iglesia no era la orgullosa y fría Margaret Castellano que ellos recordaban. No se parecía en nada a sí misma. Su cabello, normalmente peinado a la perfección, estaba desgreñado y enredado. Tenía los ojos enrojecidos, como si hubiera estado llorando durante horas. Su rostro parecía agotado, como si hubiera envejecido décadas de la noche a la mañana. Había conducido toda la noche, persiguiéndolos desde Nueva York hasta Montana. Vincent se levantó y se colocó entre su madre y Lily. «¿Por qué estás aquí, mamá?», preguntó con voz fría, pero sin la ira explosiva de antes. «Para decir lo que debería haber dicho hace mucho tiempo», respondió Margaret, con voz áspera y temblorosa. Pasó junto a Vincent y se dirigió hacia Lily. Los niños seguían delante de ella. Lucas seguía preparado para defenderla, pero Lily le puso una mano en el hombro y le indicó a Margaret que se acercara. Y entonces Margaret Castellano, la mujer más poderosa de la familia, la mujer que no había inclinado la cabeza ante nadie en 40 años, se arrodilló lentamente en el suelo de la iglesia. Se arrodilló a la altura de Lily, mirándola a los ojos, como dos iguales en lugar de ama y sirvienta. «Me equivoqué», dijo Margaret con la voz quebrada. Lily permaneció en silencio, esperando. Margaret continuó. Cada palabra brotaba de lo más profundo de su ser. «Tenía miedo. He vivido con miedo toda mi vida. Perdí a mi marido por culpa de este mundo. Le dispararon cuando Vincent aún era un niño. Perdí a mi nuera. Kate murió delante de mi hijo. Vi cómo mi familia se desmoronaba poco a poco». Hizo una pausa y tragó saliva con dificultad. «Pensé que si podía controlarlo todo, no perdería a nadie más. Pensé que si mantenía la distancia entre mi familia y los extraños, podría protegerlos. Pero el control no es amor. E hice lo más cruel que podía hacer». La voz de Margaret temblaba mientras continuaba. «Utilicé tu dolor para atacarte. Dije cosas imperdonables. Toqué tu herida más profunda y eché sal en ella». Miró directamente a los ojos de Lily. «No he venido aquí para pedirte que me perdones. No merezco el perdón. He venido para contarte la verdad. La verdad es que tú no traes mala suerte. Traes lo que esta familia ha estado echando en falta durante 4 años. Noah habló gracias a ti. Lucas se calmó gracias a ti. Mi hijo volvió a la vida gracias a ti. Y yo casi lo destruyo todo». Las lágrimas comenzaron a resbalar por el rostro de Margaret, algo que nadie había visto nunca. La poderosa matriarca, la mujer de hierro, lloraba delante de una chica de la limpieza en una pequeña iglesia de Montana. «Lo siento», susurró con voz entrecortada. «Lo siento». El silencio se extendió por la iglesia. Lily miró a la mujer arrodillada delante de ella, la mujer que había pronunciado las palabras más crueles que Lily había oído jamás, la mujer que le había hecho creer que no merecía amor. Y Lily vio que, bajo la arrogancia y la frialdad, solo había una madre, una abuela aterrorizada por perder a las personas que amaba. «Entiendo el miedo», dijo Lily finalmente, con voz suave. «Yo también he vivido con miedo toda mi vida. Y sé que es mucho más fácil decir cosas crueles cuando se tiene miedo que decir palabras de amor». Hizo una pausa. «No olvidaré lo que dijiste. Esas palabras permanecerán conmigo para siempre, pero elijo no dejar que me definan y elijo perdonarte». Margaret miró a Lily con incredulidad, con lágrimas aún corriendo por sus mejillas. Entonces ocurrió algo inesperado. Lucas, el chico que le había estado gritando unos minutos antes, se acercó lentamente a ella. La miró durante un largo momento, con los ojos aún enrojecidos, pero ya sin ira. Luego la abrazó. «Por favor, no vuelvas a echar a Lily», le susurró. Margaret abrazó a su nieto con fuerza, sollozando. «Te lo prometo, lo prometo». Emma y Noah también se acercaron, y Margaret reunió a sus 3 nietos en sus brazos. Vincent se quedó allí mirando a su madre mostrar ternura por primera vez en su vida, y Lily se sentó entre ellos, con lágrimas resbalando silenciosamente por sus mejillas mientras observaba la escena en esa pequeña iglesia de Montana, bajo la suave luz que atravesaba las vidrieras. 3 generaciones de la familia Castellano se arrodillaron juntas, sin imperio, sin poder,
sin control, sin cálculos. Solo una familia que aprendía a quererse, paso a paso, día a día. 6 meses después, regresaron a Nueva York, pero todo era completamente diferente. Vincent se alejó poco a poco del mundo del hampa y le cedió la mayor parte de la responsabilidad a Marco. La mansión ya no tenía guardias apostados en cada esquina, ni cámaras de seguridad vigilando cada centímetro del lugar. Y lo más importante de todo, ya no había armas en la casa. Vincent cambió de una forma que ni él mismo esperaba. Llegaba a casa a tiempo para cenar todos los días, sin un minuto de retraso. Empezó a aprender a cocinar, aunque quemó 5 sartenes y una vez casi incendia la cocina. Pero no se rindió. Todas las noches se sentaba en la cama y les leía a los niños, pero leía tan mal que los 3 se reían hasta quedarse sin aliento. Aún así, le pedían que les leyera todas las noches. Incluso aprendió a rezar con Lily, aunque al principio admitió que no sabía qué decirle a Dios. Lily solo sonrió y le dijo que dijera la verdad. Los niños también cambiaron día a día. Lucas se unió al equipo de fútbol del colegio. Peleaba mucho menos y dedicaba toda su energía al deporte. Emma dibujaba todos los días y ya no se despertaba en mitad de la noche por las pesadillas. Y Noah, el niño, hablaba más que antes. Seguía siendo el más callado de los 3, pero ahora podía decirle a su padre las 3 palabras más importantes. Te quiero. El balcón se había transformado en un pequeño y vibrante santuario. Lucas se enorgullecía del exuberante crecimiento de su menta, mientras que las margaritas de Emma florecían brillantemente bajo la etiqueta que ella había decorado con cuidado. Entre ellas se alzaba el girasol de Noah. Ahora era casi tan alto como el niño, y estaba colocado justo al lado de una cuarta maceta nueva que había etiquetado de forma desordenada para Lily. Lily ya no era la ayudante. Vivía en la mansión como parte de la familia, comía con ellos en la mesa en cada comida y enseñaba a todos a rezar antes de la cena. El cuaderno de oraciones de Sophie ahora ocupaba un lugar de honor en la estantería del salón, junto a las fotos familiares. Margaret también cambió. Visitaba más a menudo, pero no venía a controlar ni a dar órdenes. Solo se sentaba y jugaba con sus nietos, escuchaba sus historias y aprendía a pedir en lugar de exigir. A veces incluso pedía consejo a Lily sobre el cuidado de los niños y escuchaba atentamente la respuesta. Una noche, tarde, después de que los niños se durmieran, Vincent y Lily se sentaron uno al lado del otro en el balcón, contemplando la ciudad, que brillaba con luces lejanas. No te merezco, dijo Vincent, con voz baja y lenta. Lily se volvió hacia él y le dedicó una pequeña sonrisa. Nadie merece a nadie. Simplemente elegimos quedarnos juntos. Tú elegiste quedarte con nosotros, dijo Vincent, con la mirada aún fija en la distancia. Y tú elegiste volver, respondió Lily. Se hizo el silencio entre ellos. Pero ahora era cálido, no pesado como solía ser. Sus hombros se tocaron y en la oscuridad, la mano de Vincent encontró la de Lily, entrelazando sus dedos como si fuera lo más natural del mundo. Y la mansión que antes había sido fría, como una tumba, ahora estaba llena de algo que el dinero no podía comprar. Risas. En la noche de Navidad, la nieve caía espesa y blanca más allá de las ventanas, cubriendo la ciudad de Nueva York con un manto puro y silencioso. La mansión resplandecía con luces centelleantes, guirnaldas y adornos colgados por todas partes. Todo había sido hecho por las propias manos de los niños, desordenado y desigual, pero esa misma imperfección aportaba una calidez que esta casa había echado en falta durante 4 largos años. Margaret se sentó en el sofá por primera vez en muchos años, quedándose para pasar la Navidad con la familia, en lugar de sentarse sola en su fría mansión. Marco había sido invitado a la mesa con todos, en lugar de quedarse apostado como un guardia en un rincón, como solía hacer. Las risas resonaban por todas las habitaciones. La música navideña salía de un viejo altavoz y el olor a galletas quemadas se escapaba de la cocina, donde Vincent intentaba hornear su tercera tanda. Eran cosas que no habían existido en esta mansión durante 4 años. Después de la cena, la familia se reunió alrededor del alto árbol de Navidad que se alzaba en el centro del salón. Vincent se levantó y carraspeó, con el rostro tenso por una especie de tensión que le resultaba desconocida. Los niños se miraron entre sí y se rieron como si supieran algo que Lily ignoraba. Lily miró a su alrededor, confundida. ¿Qué pasa?, preguntó. Vincent no respondió de inmediato. Metió la mano en el bolsillo de la chaqueta
y sacó algo. No era una caja de terciopelo con un anillo de diamantes como en las películas románticas, sino un cuaderno. Un viejo cuaderno recién encuadernado en cuero marrón. En la cubierta, 2 letras estaban estampadas en relieve dorado. Sophie. Lily se quedó inmóvil, con los ojos muy abiertos, mirando el cuaderno en las manos de Vincent, incapaz de creer lo que veía. El cuaderno de mi hermana, susurró con voz temblorosa. Creía que lo había dejado en la iglesia. ¿De verdad? Vincent asintió. Volvía por él. ¿Por qué? Preguntó Lily, con lágrimas ya empezando a brotar. Vincent se acercó y le puso el cuaderno en las manos. Porque esto eres tú, dijo con voz baja y pausada. Este es tu pasado, la persona a la que más querías en este mundo. Y quiero que sepas que nunca te pediré que olvides a tu hermana. Quiero que la lleves contigo a esta familia. Sophie siempre formará parte de nosotros. Lily apretó el cuaderno contra su pecho, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Y, por primera vez, lo llamó por un nombre diferente. Tú, susurró con voz quebrada. Vincent se arrodilló frente a ella. Los niños se subieron al sofá para ver mejor, con los ojos brillantes de emoción. Margaret se llevó una mano a la boca, con lágrimas resbalando por sus mejillas. Marco apartó la cara, pero sus hombros temblaban y nadie sabía si estaba riendo o llorando. No puedo prometerte una vida perfecta, dijo Vincent, mirando directamente a los ojos de Lily. Mi mundo es peligroso, mi pasado es oscuro. He matado a gente, he perdido a gente. He sido oscuridad durante 4 años. Hizo una pausa y tragó saliva. Pero tú trajiste la luz. Te quedaste cuando todos los demás se marcharon. Amaste a mis hijos cuando yo no sabía cómo hacerlo. Curaste las heridas que yo causé. No te prometo la perfección, pero te prometo que estaré aquí todos los días hasta mi último aliento. Le tomó la mano con la cicatriz. Lily Brennan, ¿serás la luz en nuestra oscuridad? Lily se quedó allí, con lágrimas en los ojos, pero con una sonrisa en los labios. Miró el cuaderno de Sophie que tenía en las manos. Miró a los 3 niños que saltaban en el sofá. Miró a Margaret llorando. Miró a Marco tratando de ocultar lo que sentía en un rincón. Y finalmente miró a los ojos de Vincent. Sophie escribió en este cuaderno, dijo, con voz temblorosa pero clara. Escribió que Dios no nos envía personas perfectas. Nos envía a aquellos que están dispuestos a quedarse. Apretó con fuerza la mano de Vincent. Estoy dispuesta para siempre. Sí. Los niños gritaron al unísono. Ella dijo, sí. Los 3 saltaron y se abalanzaron sobre Vincent y Lily al mismo tiempo, casi tirándolos al suelo. Margaret se rió entre lágrimas, y por primera vez en muchos años, su rostro parecía verdaderamente tranquilo. Marco aplaudió solo en un rincón, con los ojos enrojecidos. Afuera, en el balcón, las 4 macetas permanecían resistentes bajo una capa de nieve blanca. Aunque el invierno era crudo, sus raíces permanecían profundas en la tierra, manteniéndose verdes y extendiéndose hacia la luz, al igual que la familia que estaba dentro, que finalmente había aprendido a florecer junta. Y en la habitación iluminada con luces navideñas, entre risas y lágrimas, la familia Castellano encontró lo que pensaba que había perdido para siempre: el amor. Un año después, la pequeña iglesia de Montana ya no era el lugar donde Lily se había arrodillado y llorado sola en la desesperación. Hoy, rebosaba de flores frescas y risas. La luz del sol de finales de verano se filtraba a través de las vidrieras, proyectando brillantes rayos de color sobre el viejo suelo de madera. El mismo lugar donde una familia se había reencontrado y ahora se uniría oficialmente. No había invitados del inframundo, ni socios comerciales, ni hombres poderosos con los que Vincent solía relacionarse. Solo estaba la anciana de la tienda de comestibles, que les había indicado cómo llegar hasta allí aquel día, el padre Thomas, que oficiaría la ceremonia, y un puñado de personas de este pequeño pueblo. Marco estaba junto a Vincent como su padrino. Llevaba por primera vez en su vida algo que no era el familiar traje negro. Lucas llevaba un cojín de terciopelo con los anillos de boda, con el rostro solemne, como si fuera la tarea más importante de su vida. Emma esparcía pétalos de flores por el pasillo, riendo sin parar, con su vestido blanco ondeando como una pequeña flor. Y Noah, el chico que había estado en silencio durante 4 años, ahora guiaba a Margaret hacia la iglesia. De la mano, Margaret hoy no llevaba collar de perlas ni pendientes de diamantes perfectos. Solo llevaba un vestido sencillo, una sonrisa en los labios y lágrimas en las mejillas.
Se sentó en el banco delantero y lloró de principio a fin, pero eran lágrimas de felicidad. Cuando Vincent pronunció sus votos, su voz era baja y firme. Kate me dijo una vez que dejara entrar la luz. Me llevó 4 años comprender lo que quería decir. La luz no proviene del dinero ni del poder. La luz es como una mujer sentada en un suelo cubierto de pintura, diciendo, «Hoy sigo aquí. Prometo quedarme como tú te quedaste con nosotros». Lily respondió con voz temblorosa, pero llena de amor. Sophie escribió en su cuaderno que quedarse es la forma más fuerte de amor. No soy perfecta. Tengo cicatrices y miedos, pero me quedaré por ti, por los niños, hasta el día en que este corazón deje de latir. Cuando el padre Thomas los declaró marido y mujer, los niños gritaron desde el primer banco, «¡Bésala! ¡Bésala!». Vincent se rió, su primera risa auténtica en muchos años. Luego se inclinó y besó a Lily. Toda la iglesia estalló en aplausos. Después de la ceremonia, los niños corrieron por las interminables praderas de Montana, jugando bajo el sol de finales de verano. Vincent se quedó junto a Lily, cogidos de la mano, observándolos. «Por primera vez en mi vida, no quiero huir», dijo. Lily sonrió y apoyó la cabeza en su hombro. «Porque ahora tienes un lugar al que volver». Y bajo la luz del final del verano de Montana, en algún lugar entre la oscuridad del pasado y la esperanza del futuro, la familia Castellano encontró lo que creían haber perdido para siempre. No la perfección, sino la presencia. Esto no es el final, es el principio, el final. Esta historia nos deja una profunda lección sobre el valor de la presencia en la vida. A veces, lo que alguien necesita no es dinero ni cosas materiales, sino simplemente tener a alguien a su lado, paciente, esperando y sin marcharse nunca. El amor no son grandes promesas, son pequeños gestos cada día. Es elegir quedarse cuando las cosas se ponen difíciles. La familia no se construye con lazos de sangre o riqueza, sino con conexión y comprensión. Si esta historia te ha llegado al corazón, suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta y comparte el video para que podamos difundir historias significativas a más personas. Nos encantaría conocer tu opinión. ¿Qué te hace pensar esta historia sobre tu vida real? ¿Alguna vez has conocido a alguien que haya decidido quedarse a tu lado en los momentos más difíciles? Compártelo en los comentarios a continuación. Nos encantaría leer las historias que hay en lo más profundo de vuestros corazones. Gracias por ver el video hasta el final. Deseamos a todos los espectadores buena salud, una vida feliz y días tranquilos por delante. Adiós y hasta la próxima.